Comienza A la Izquierda Late el Corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad. Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.ui o más tarde en nuestras redes sociales. A la Izquierda Late el Corazón. El accionar parlamentario cerca de la gente. De Rafael Alberti, voici cette chanson qui doit devenir importante pour nous, parce qu'elle doit refléter tout ce qu'on porte à l'intérieur, centaines de voix, je ne sais pas. C'est de Rafael Alberti, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Pour les Français, c'est au grand galop, jusqu'à les enfouir dans la mer. Las tierras de España, las grandes, las olas desiertas llanura. Galopa caballo cuadralgo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar. Bueno, así empezamos un programa más de A la Izquierda Late el Corazón. Le damos la bienvenida a todas y todos los escuchas que están por allí del otro lado de los micrófonos. Le mandamos un saludito, un beso, te mando Paola. Bueno, nada, empezamos el programa con mucha información. También tengo por aquí al compañero Juan Landaco que me está haciendo aquí el 2, ¿puede ser? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, aguantando acá en el programa, ocupando el espacio de Paola Beltrán. Ah, bueno, es raro escuchar eso. Bueno, haciéndole el aguante, esperemos que esté disfrutando de su día de licencia, que ya pronto también lo tomaremos nosotros. Bueno, muy bien, tenemos mucha información para este boletín, como dice el dicho, por eso le voy a decir a Javi que hoy nos vamos a la plaza con Juan Landaco, con Javier y con el invitado que tenemos después lo vamos a mencionar. A galopar. La lucha al movimiento. Vamos a la plaza. Beneficiarios de jornales solidarios comenzarán este martes, es decir, el día de ayer, comenzaron una huelga de hambre. A las 19 horas se concentraron frente a la torre ejecutiva los y las trabajadoras de jornales solidarios. Ante la ausencia de respuestas sólidas por parte de Presidencia, reclaman soluciones laborales, ya que el 31 de diciembre culminó la extensión del programa. Por allí estuvimos en comunicación con Karina Camacho, que es justamente la vocera de las y los trabajadores del programa Jornales Solidarios, y dijo que si bien se consiguió dialogar con con el presidente del Congreso de Intendentes, Echevarría, y también con Benjamín Irazábal de la OPP, quedaron a la espera de que lo conversado sea transmitido al presidente de la República. Estamos también de vacaciones, decía por allí en una entrevista realizada, unas vacaciones obligadas, esperando una respuesta por sí o por no. Hay gente que comenzó a prostituirse y a bolquetear nuevamente, y hay más incertidumbres que certezas con respecto a la respuesta por parte del gobierno. Nos pagan 10.600 pesos, un salario, pero estamos haciendo un trabajo de calidad por un sueldo de precariedad. Si les parece, vamos a escuchar entonces, en el día de ayer estuvieron cubriendo allí los compañeros de Samboa TV que nos han acercado este audio de Karina Camacho, que es la vocera justamente de Jornales Solidarios. Ante todo, llevar tranquilidad a nuestras familias, que estamos bien y que vamos a estar mejor, porque si bien nos plantamos acá, no nos plantamos buscando
una placa meritoria ni una cocarda. Nos plantamos acá luchando por los 10.000 trabajadores a nivel nacional de jornales solidarios. Acá todos somos protagonistas. Ustedes escuchan mi voz, pero es la voz de todos. Nosotros estamos luchando por una extensión de febrero a mayo de este año. Después viene un nuevo sorteo y como aplique la nueva ley que rija a esa fase 3, nos volveremos a anotar o no. Pero nosotros vamos a lo inmediato, y lo inmediato es conservar nuestra fuente laboral. Los 19 departamentos estamos unidos en esta huelga. Y sí hubo un diálogo, sí hubo un acercamiento, sí hubo una reunión de 3 horas, y hubo un entendimiento de ambas partes. No se llegó a negociar, porque no había nada que negociar, no se trajo una respuesta, porque sin el presidente de por medio nadie puede tomar una decisión. Los únicos que sí tomamos una decisión de continuar con la huelga general de hambre de los jornaleros solidarios en Plaza Independencia somos nosotros. Vio que el Parlamento necesita, o sea, para una extensión se necesitaría el Parlamento también. Sí, claro, obviamente. Pero eso sabemos que lo pueden sacar de la misma manera que fue hoy la reunión de carácter urgente. También pueden sacar urgentemente una ley y los jornales solidarios en febrero podemos volver. Y la miseria que ven las calles de las personas que necesitan capaz que un poquito más que uno, que por 10.600 pesos la gente no lo hace por deporte, lo hace porque lo necesita. Entonces a ese silencio, a esa gente que no puede estar acá, estamos respondiendo nosotros. ¿Por qué si la medida tiene que ver con las intendencias se hace la protesta acá o frente a la torre ejecutiva? Porque dependemos del gobierno nacional. Es el presidente el que tiene que dar el ok. Las intendencias ya están todas de acuerdo. Pero también habían comunicado que se terminaba en diciembre y están pensando en retomarlo en mayo. También la pregunta es por qué se mantiene la medida, pese a que, según dijeron hoy, van a responderle antes del fin de semana cómo se puede trabajar sobre este tema. Claro, el tema es que la gente no puede esperar a comer de aquí a mayo. Estamos en enero, hasta mayo hay un impasse y ese impasse se puede aprovechar. Es más, vos lo podés ver en la calle. Yo no sé cómo está la cuadra de tu casa, la cuadra de la casa del vecino y la vecina, pero sé que no está como estaba cuando estábamos trabajando los jornaleros solidarios. Clarísimo por allí, también para agregar, lo decía también Karina Camacho, vocera de Jornales Solidarios, no pedimos apoyo del MIDES, simplemente pedimos trabajo, ya que las posibilidades de conseguir este trabajo a muchos nos devolvió la dignidad, por allí lo decía ATV Ciudad. Sí, el periodista ahí bastante punzante, preguntando por qué hacían el reclamo a Casa de Gobierno o a Presidencia de la República y no las intendencias. Me llama la atención que el periodista no tenga claro que este es un programa, el programa en sí de Jornales Solidarios es un programa de Presidencia de la República, del Gobierno Nacional, que involucra las intendencias, obviamente, de todo el territorio del Uruguay, pero el programa es presupuestado por el Gobierno Nacional. Y como decía, digo porque también en este caso nosotros estamos en Montevideo y la Intendencia Municipal de Montevideo también tiene jornales solidarios que tiene que ver con el plan ABC que no tiene nada que ver con el Gobierno Nacional. Son planes similares con trabajos distintos donde muchos de esos programas dependen de las intendencias. Pero este programa que están reclamando es del Gobierno Nacional. Tiene que ver con eso, hacer esa precisión porque no es menor. Y también, como decía el periodista, que esto tiene un principio y un fin, pero es vergonzoso que en este momento también estén precarizando, desde el Gobierno Nacional, precarizando el trabajo, la tarea del trabajo, donde están reclamando poder trabajar, extender los jornales solidarios por 10.000 pesos, 10.200 pesos. Debería dar vergüenza. Es lo que pero es una realidad, dar vergüenza. Y cuando también tienen las mayorías parlamentarias y se golpean el pecho, la coalición de gobierno que están gobernando ahora, para votar leyes entre gallos y medias noches, perfectamente pueden estirar, como decía, la ciudadanía y el ciudadano tiene que pagar las cuentas. A ver, el propio gobierno nos aumentó la luz, nos aumentó el agua, nos aumentó todo en este aspecto. Permanentemente están aumentando los comestibles. Entonces, ¿cómo puede ser que la gente, cómo puede en este momento que se corta este jornal solidario, la gente pueda subsistir 3 meses más?
a ver, que nos expliquen. La verdad deberían salir a explicar en este sentido cómo hacen, si tienen que ser magos, si tienen que ser magia, cómo hacen. ¿Hacen dieta estos 3 meses? ¿No pagan las cuentas? ¿Va a haber un subsidio a esas familias que están en jornales solidarios que no paguen el aumento de la luz, que no paguen el aumento del agua? Que no, va por ahí. Digo, porque como van a subsidiar a los empresarios, a la gente del campo por la sequía, ¿tá? A los grandes terratenientes y a los exportadores por la producción, les van a estirar el pago de las obligaciones. Bueno, capaz que también a estos trabajadores precarios le van a también a dar no sé, una pasantía para que no paguen, yo qué sé, por 2 meses o por 3 meses ni la luz ni el agua. Estaría bueno, ¿no? Sí, lamentable. Bueno, con respecto a eso también solicitamos a todos los que nos están escuchando, a toda la población, que puedan acercar cualquier elemento básico para poder llevar adelante esta medida de la huelga de hambre y enfrentar la indignante situación que justamente vienen viviendo estos trabajadores y trabajadoras. Vamos a otros temas porque sabemos que en muchos de los puntos, tanto en Canelones como en Montevideo Rural, se sucedieron varios focos de incendio. Uno de ellos se destacó este sábado en Salinas, Canelones, ante varias horas de trabajo del personal de bomberos y vecinos. Parecería estar controlado la situación, pero también hubo varios cortes de ruta durante el fin de semana. El incendio comenzó en Achiras y Solís y el foco cruzó la ruta 87, que este lunes volvió a estar habilitada por Caminera luego de estar cerrada durante todo el fin de semana, como lo decíamos. Además de las tareas de extinción en la zona, se utilizaron una retroexcavadora para justamente realizar el contrafuego y aislar el combustible vegetal para que justamente no se siga sucediendo los focos de incendio por allí en la zona y también en otras zonas que se extendió y todo, es de público conocimiento. Respecto a este tema, Diego Martínez, que es delegado del Sindicato de Bomberos, resaltó la importancia de reforzar la cantidad de funcionarios, ya que un camión, dice, van 2 o 3 bomberos cuando tendría que ir 6 personas en el camión. También destacó mejorar el número de vehículos y también las condiciones de los mismos y que no hay bombas de agua en buen estado, que las que hay están fuera de servicios, muchas cosas, ¿no? Planteó este dirigente sindical. Y en cuanto a la situación de los trabajadores, expresa que realizan horas extras, pero que nunca son pagas, ni por días, ni por dinero, ni por nada. Es decir, que por favor, cuando decimos, es verdad que hay mucho factor humano en todo eso, pero también las condiciones para poder paliar esa situación tienen varias carencias y se ha pedido personal, más de una oportunidad al Ministerio del Interior y eso parecería que nunca surgió. En otro tema, el pasado lunes 9 de enero se realizó en Carmelo una jornada de concientización ante la grave situación laboral que vienen enfrentando los y las trabajadoras de Calcar que se encuentran en seguro de paro. En la jornada también estuvo presente la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, también el PIT-CNT departamental y vecinas y vecinos de la zona. Con respecto a eso, escucharemos el audio de la conferencia de prensa que se realizó allí en la ciudad, en el departamento de Carmelo, a Enrique Méndez, que es dirigente de la Federación Uruguaya de Trabajadores Lácteos. Javier, si te parece, vamos al audio. Bueno, gracias a todas y todos por estar, sin duda. El día de hoy hemos estado en una jornada acá en Carmelo, acompañando a nuestros compañeros del sindicato de Calcar, los compañeros del TRAC, junto al PIT-CNT departamental y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, donde en principio en la mañana hemos estado intercambiando, acercando un volante al vecino y la vecina para que esté al tanto de la situación que vienen viviendo los trabajadores y las trabajadoras de Calcar, donde sin duda el día de hoy tenemos por delante un desafío muy importante, una gran dificultad, donde lamentablemente la empresa el pasado 4 se ha despachado con un planteo de 54 seguros de paro que serían de acá de la localidad de Carmelo, donde nosotros sin duda hemos rechazado y preocupado porque en realidad estamos con una situación donde se maneja acá que tiene que ver por una baja en la remisión de litros de leche,
pero también así por una dificultad financiera que tiene la misma empresa. Nosotros decimos, los trabajadores y las trabajadoras no tienen la culpa de la realidad, de las malas gestiones que la cooperativa Calcar ha llevado adelante, no tienen la culpa de las malas inversiones desarrolladas en su momento que quedaron inconclusas. Sin duda que han todavía pago sin comerla ni beberla en realidad, hasta con pérdida de sus ingresos de hasta el 30% de su salario, con traslados, con desconvocatoria, con descuelgue de consejo de salario, y lamentablemente nos encontramos con que hoy, a pesar de que en el mes de diciembre, cuando habíamos solicitado una instancia en el Ministerio de Trabajo, la empresa se despacha con este planteo de seguros de paro en enero, cuando había dicho que no tenía resolución de envío a los seguros de paro en el mes de enero. En este escenario, sin duda, la empresa plantea mantener la producción en Tarariras, y acá, hay que decirlo en estos términos, la Cooperativa Láctea de Carmelo está planteando no producir leche durante estos últimos 4 meses en Carmelo, y donde plantea que en realidad no es una definición tomada de forma total, pero que lamentablemente nosotros tenemos que decirle, no podemos acompañar ni aceptar ninguna cuestión de estas características si no se brinda una garantía para las trabajadoras y los trabajadores de cómo se va a retomar la producción acá. Porque se plantea que no se va a estar produciendo en los recibos de leche, en la pasteurización y en la quesería, pero que esa misma producción la va a estar llevando a otras industrias de la zona. Nosotros, ¿qué acciones va a estar tomando la Federación? Bueno, nosotros lo decimos concretamente. Nosotros, si no hay acuerdo en los espacios de negociación, donde entendemos que sí hay dificultades y que hay que buscar alternativas, pero que esas alternativas no puede ser sin las trabajadoras y los trabajadores, no puede ser sin los puestos de trabajo, sin la defensa de cada uno de ellos, si no hay acuerdo, lo primero que nosotros decimos, en otras industrias donde tenemos sindicatos no vamos a estar recibiendo la leche que no produzca acá para sacar esa producción en otra empresa. Aparte de esto, nosotros también lo decimos, si la definición sigue siendo de carácter unilateral por parte de la empresa, habrá una medida de paro por turno en todas las industrias lácteas de inmediato a que la definición sea tomada por parte de la empresa, y sin duda también tenemos proyectado y no se descarta el paro de 24 horas con movilización acá en Carmelo en toda la industria láctea, ¿no? ¿Cuál es el argumento para cerrar la planta de Carmelo? Bueno, ellos lo dicen expresamente, que tienen esta dificultad vinculada a la falta de litros de leche y que en realidad lo plantean en esta forma con esa gran dificultad financiera. Nosotros lo decimos, bueno, esta situación se viene arrastrando desde 2018 con impactos que ha alcanzado a todas y a todos, y en este momento la única medida que están tomando termina siendo recorte en los puestos de trabajo, recorte en los ingresos de los trabajadores. ¿Para qué? Para precarizar, porque si alguien va a sacar y tercerizar hacia afuera, está pensando en precarizar la producción. En este entendido nosotros rechazamos esta medida que toma la empresa y sin duda estamos exigiendo alternativas que tengan claramente soluciones reales. A ver, se acaba de votar en el Parlamento, entre gallo y medias luces, a las corridas, en un solo día, en Senado y en Diputado, un fondo para la reconversión de la industria láctea, donde podría acceder ahí Calcar, una de las beneficiarias que podría acceder, porque está pensada para industrias en dificultad. Ahora, no puede ser que en la última instancia la propia empresa nos diga que a pesar de que eso ya se votó, hasta mitad de marzo no va a tener un proyecto para presentar. Bueno, o ahí hay dos opciones. O marca una incapacidad administrativa y de gestión por parte de la empresa, o por el otro lado se nos está escondiendo las cartas y la información donde no se pretende presentar cuál es la proyección que verdaderamente tiene Calcar para los trabajadores y las trabajadoras antes de que esta negociación finalice. Con la información que ustedes tienen, ¿es posible una reestructura que no pase por despido de trabajadores? Bueno, esperemos, y nosotros estamos obrando para que eso no ocurra. Sin duda, a veces tiende a pensar en grandes dificultades de que los empresarios no lo entiendan de esa forma. Lamentablemente, a quienes dejan colgado del pincel normalmente termina siendo el trabajador y la trabajadora que no encuentra otra alternativa. Una definición de esas características es un impacto negativo para cada una de las familias de las trabajadoras y los trabajadores que trabajan en Calcar, es una respuesta negativa para todos los puestos indirectos de trabajo que están vinculados a Calcar, pero también es un impacto totalmente negativo para cada vecino y vecina de Calcar, para aquellos comerciantes donde los trabajadores y las trabajadoras vierten su salario en el momento de que lo cobran, y por ese motivo es que esta lucha nosotros sabemos no la tenemos que dar solas y solos, la tenemos que dar junto a todos nuestros compañeros, y por eso es que acá está el PIT-CNT departamental presente con nosotros, muy preocupado también por esta misma realidad, donde para nosotros es fundamental la defensa de cada puesto de trabajo como de cada industria, que es defender los puestos de trabajo y
sin duda la realidad del pequeño y el mediano productor también y de las economías locales. Cuando se habla de reconversión, ¿ustedes qué entienden? ¿De qué están hablando? Bueno, en esos términos hay que decirlo claro. Para nosotros, el término reconversión, lamentablemente, siempre termina hablando de reestructura. Cuando se presentó el proyecto, nosotros lo dijimos así. Este proyecto que se presentó que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento y con el discurso de que si no se votaba se cerraba Calcaro Claldi, nosotros decíamos, qué extraño que hayan presentado este proyecto y que no se le haya consultado a los directamente involucrados en la industria láctea. No pretendemos que se le hagan entrevistas a la vaca, pero a los trabajadores y a los productores se nos tendría que haber consultado. Y nada de eso se nos consultó. Lo que nosotros dijimos claramente ahí es que ese proyecto carecía claramente de garantías para las trabajadoras y los trabajadores, porque ofrecer dineros para que empresas en problema los reciban, devuelvan la mitad y todavía le ofrece llevar adelante reestructuras, reconversiones, etcétera, y no ofrece el cuidado de cada puesto de trabajo, es demasiada insinuación hacia esos sectores empresariales que normalmente se olvidan de la realidad de la familia de cada trabajador y trabajadora. Los trabajadores han hecho sacrificios, los trabajadores de Calcar en materia salarial. ¿Crees que no ha estado de acuerdo acorde la respuesta de los empresarios? Sin duda que no ha estado de acorde, sin duda que se siguen olvidando del eslabón más débil de la cadena, sin duda que cuando hacen el discurso de que estamos en un mismo barco, no estamos en un mismo barco, esa es una clara realidad. Nosotros venimos con las trabajadoras y los trabajadores braceando expresamente adentro y no dentro del agua, en dulce de leche expresamente. Esa es la clara realidad y no tenemos esa misma realidad que otros, bueno, lamentablemente tienen otra perspectiva porque no lo sufren de la misma forma que lo sufren las trabajadoras y los trabajadores. Nosotros entendemos acá que ha habido mucho de parte de nuestras compañeras y compañeros que se han hecho cargo de lo que no son responsables, se han hecho cargo de las malas gestiones como lo veníamos mencionando y que en este caso se nos siguen, entendemos así, escondiendo las cartas porque no puede ser que si surge un proyecto como el que surgió y que va a obrar con fondos para que accedan industrias que hoy no tienen ningún acceso al nivel crediticio, no puede ser que un proyecto no esté sobre la mesa, que no tengan pensado empresas que no solo se dedican al mercado interno, sino que son de exportación, que no sepan cómo van a seguir trabajando en marzo, en abril, en mayo y así sucesivamente. ¿Qué plazos se manejan para las negociaciones? ¿Cuándo podrían culminar las mismas? Y si no hay acuerdo, ¿cuándo comenzarían estas medidas a las que hacía mención usted? Nosotros planteamos que no podían haber en este mes, porque así fue lo que había dicho Calcar, que no tenía resolución en diciembre para seguro de paro en enero. La empresa se mantuvo cerrada en esos términos y los seguros que se habían planteado para el día lunes quedaron pospuestos hasta el día jueves, según la empresa. Bueno, entendemos que durante las instancias de negociación no va a haber una acción por parte de la empresa y entendemos que en esta instancia del día de hoy y el día de mañana en el Ministerio de Trabajo son cruciales y fundamentales para resolver toda esta situación que nosotros entendemos que tiene que ser negociada, acordada y con un sindicato que pueda brindar los aportes necesarios en torno a cuáles son las alternativas que tiene que ser con cada trabajador y trabajadora presente. Muy bien, por allí teníamos entonces la conferencia de prensa realizada justamente por el tema de los lácteos. Igual agregar o sumar a esta información de que en el día de ayer realizaron justamente una negociación allí en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Agradecemos a Frecuencia 808, Radio de Salinas, que en el día de hoy nos están retransmitiendo. Allí mandamos saludos a Henry Durán. A Henry Durán y a todos los escucha de esa audición, ¿no? Bueno, y también le mandamos un saludito a Néstor y a Artín, que nos están escuchando y que mandan saludo al programa como siempre. Como siempre ellos, y también a Leonardo, que nos acercó, Leonardo Rodríguez, el compañero que nos acercó justamente el audio de la conferencia de prensa. El responsable de TV de Samboa TV. Bueno, seguimos con más información, pero nos vamos a Brasil. Protestaron en Sao Paulo contra ataques antidemocráticos. Miles de manifestantes protestaron en Sao Paulo contra los ataques antidemocráticos ocurridos el pasado domingo, donde grupos extremistas bolsonaristas vandalizaron, depredaron e irrumpieron el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal y el Palacio del Planalto, sede del Poder
Poder Ejecutivo en Brasilia. Bajo gritos de "sin amnistía y sin perdón, queremos a Bolsonaro en la cárcel", el acto transcurrió en la simbólica Avenida Paulista, convocado por los frentes Pueblo Sin Miedo, Brasil Popular y Coalición Negra por Derechos. Con carteles pidiendo paz y democracia en las movilizaciones, se pidió que no haya amnistía para los responsables de las embestidas terroristas y que los golpistas sean castigados por la justicia. Respecto a esto, también mencionar que hubo un comunicado que sacó el Frente Amplio, la fuerza política del Frente Amplio, y también el Parlamento por allí. En sesión hubo discrepancias en el texto. Bueno, en principio hubo un llamado al Parlamento, intervinieron los legisladores por el Frente Amplio, Diego Reyes, Sebastián Sabini y Enzo Malán por el Frente Amplio, y si quieren compartimos un poquito con ustedes la intervención del senador Sebastián Sabini en el Parlamento. Javier, si te parece. El senador Sabini tiene la palabra. Gracias, presidenta. Realmente estamos aquí un día de enero en una situación que no nos gustaría estar. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta estar en esta sesión el día de hoy, porque lo que ocurrió el domingo en Brasil fue muy grave, fue una situación inédita de movilización de sectores radicales, fascistas, que tomaron los tres poderes, los edificios centrales de los tres poderes del Estado del Brasil, pero no fue un hecho espontáneo, no fue un hecho casual, fue un hecho que se venía anunciando de parte del expresidente Bolsonaro a través de sus redes sociales. No estoy diciendo nada que ninguno no pueda revisar. Fue un hecho que fue financiado por sectores que buscaban desestabilizar la democracia en Brasil y poner en cuestión el resultado que puso a Lula da Silva por tercera vez como presidente. Se movilizaron más de 3.000 ómnibus de todo el Brasil, se acamparon frente a los cuarteles de todo el país, intentaron atraer y convocar no solo exmilitares y expolicías, sino también cazadores y personas que tuvieran experiencia en situaciones con armas de fuego. Se habían propuesto la posibilidad de resistir una vez que se llevara adelante el plan de ocupar estos edificios públicos y posteriormente llevar al país a una situación de caos a través del corte del suministro de combustibles. Eso hace que sea una situación sumamente grave y que el Parlamento Nacional, a través de este organismo, se exprese fuertemente, en forma unánime, rechazando todo camino de violencia para la resolución de los conflictos. Y además sosteniendo por parte de hoy, digamos, ya no manifestantes, sino directamente delincuentes, que intentaron derrocar al gobierno legítimamente electo y poner nuevamente en el poder a Bolsonaro, pero ahora por la vía violenta. Y por eso es tan importante que todos los partidos aquí hoy podamos expresarnos en forma unánime rechazando esa situación, que lo hagamos como lo hizo el presidente de la República, Lacalle Pou, que consideramos que lo hizo en forma también muy atinada. Compartimos también el comunicado de Cancillería, de nuestra Cancillería de la República Oriental del Uruguay, pero entendemos que el Parlamento no podía estar omiso a esta situación y tenía que expresarse, y por eso hemos acordado esta moción que claramente establece el rechazo a los sucesos del domingo y el camino de la paz y el diálogo para la resolución de los conflictos en el país
del Brasil, que además queremos mucho por razones personales, lo conocemos también mucho, pero hay que entender que esto no fue un acto espontáneo, esto no fue una casualidad. Aquí, grupos organizados con recursos en donde se les planteaba a los manifestantes que iban a recibir agua, que iban a recibir alimentación, que iban a recibir comida, que se les pagó el transporte para ir, en este caso, a Brasilia, y que se estaba ejecutando un plan de determinada forma, incluso con connivencia de algunas autoridades. Por supuesto, esto está en investigación actualmente y confiamos plenamente en las instituciones del Brasil para que puedan de alguna forma echar luz sobre los sucesos, sobre los responsables de estos sucesos y sobre quienes financiaron esa actividad que se produjo el día domingo. Que nuevamente quiero expresar que además no hay ni un solo organismo internacional que esté diciendo que hubo fraude en las elecciones. No existe un organismo del Brasil, no hay una ONG, no hay un académico, no hay ningún organismo ni de Brasil ni internacional que sostenga la tesis de que hubo fraude. Por suerte, imagínense esta situación que nosotros en Uruguay también tuvimos una elección sumamente ajustada. Por apenas 20.000 votos se definió el balotaje y sin embargo en Uruguay no ocurrió absolutamente nada, ¿sí? Y eso creo que habla muy bien de nuestro país, habla bien del Uruguay y de alguna forma hay que entender hasta dónde algunos discursos que no solo son de odio, sino que son absolutamente de descalificación del otro, de descalificar lo que el otro piensa, lo que el otro es, hasta dónde nos pueden llevar. Y creo que nadie quiere para nuestro país lo que pasó en Brasil. Nadie quiere eso. Y por eso tenemos que ser también nosotros muy responsables cuando nos referimos a los otros, cuando nos referimos en este caso los frente amplistas al resto de los partidos políticos y cuando del resto de los partidos políticos se refieren a nosotros los frente amplistas. Porque también ahí estamos abonando una cierta irracionalidad que puede terminar en estas situaciones que son absolutamente condenables, trágicas y que no solo no queremos para Brasil, no queremos para ningún país de América Latina. Y por eso hizo muy bien hoy la Comisión Permanente en convocarse y en plantear a la hermana República del Brasil que lo estamos acompañando, que no están solos y que esperamos que puedan resolver sus problemas en forma democrática y a través de las instituciones que se ha dado Brasil, a través de sus poderes públicos, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo, y de esa forma llegar a una concordia y al desarrollo nacional de Brasil, que será el desarrollo de América Latina, porque el Brasil es, con mucha distancia, el principal país de América Latina. Y si a Brasil le va bien, a toda América Latina le va bien. Así que, Presidenta, por eso acompañamos esta moción y creemos que hemos llegado a un texto que nos representa a todos. Muy bien, ahora sí volvemos de la pausa y vamos a anunciar a nuestro invitado del día de hoy, que es el presidente de Crisol, Gastón Grisoni. Te vamos a dar la palabra. Gracias por haber estado esperando la media hora anterior aquí con nosotros compartiendo. Y bueno, bienvenido. ¿Cómo estás, Gastón? Buenos días, muchas gracias Pedraja, muchas gracias Landaco, un placer estar acá con ustedes y la posibilidad de dirigirnos a la audiencia de A la Izquierda Late el Corazón para dar los puntos de vista de nuestro colectivo
en esta coyuntura tan especial que estamos viviendo. Sí, con respecto al tema que nos compete el día de hoy, es el pronunciamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre la PER y las jubilaciones. Pero previo a ir al tema central, si te parece, vamos a hablar sobre otro evento que me parece también relevante mencionar, y que es que el próximo 16 de enero, 17:45, se cumplen 50 años del penal de Punta de Rieles. Sí, fue bueno tenerlo presente. El lunes 16 de enero se cumplen 50 años de la inauguración del penal de Punta de Rieles como cárcel para las presas políticas en aquel momento, cuando empezaba a surgir la dictadura civil militar. Vamos a conmemorar estos 50 años en una coyuntura muy especial, donde estamos enfrentando una contraofensiva general de la derecha, donde se pretende oscurecer todos estos sucesos del pasado reciente. Vamos a hacer un acto con el cual además iniciamos la campaña política de Crisol para este año. Va a ser a las 19 horas en punto en la Plaza Museo y Memoria de Punta de Rieles. Vamos a recordar y homenajear a las compañeras que fallecieron estando presas, vamos a homenajear a las que ya no nos acompañan y vamos a pronunciarnos con las reivindicaciones de este año y la consigna central de que es nunca más terrorismo de Estado. Después, nuevamente, antes de finalizar, vamos a recordar, porque esperamos tener una buena concurrencia, va a hablar Chela Fontora en nombre del colectivo y esperamos contar también con la intendenta de Montevideo, la ingeniera Carolina Cose, que ya se comprometió a asistir. Ah, muy bien. Por aquí dice 17:45 puntual, eso nos referimos a los ómnibus que vienen del interior. El ómnibus que sale de Crisol a esa hora. Como siempre, Crisol va a apoyar la participación. 17:45, salimos de la sede para estar allá y comenzar a las 19 horas en punto el acto. Las que quieran participar, 099-408-655, se anotan como siempre con Tito. Muy bien, pero ¿cómo se acuerda del teléfono y todo? Pero vino muy preparado, Gastón, impecable. ¿Qué es esto del pronunciamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que justamente lo veníamos hablando previo a comenzar el programa, para informar un poquito a la gente, porque tú lo decías y me parece que no es menor, que no solo a la población en sí o a las compañeras y compañeros, sino los que también están dentro y que son amparados por esta pensión reparadora? Sí, explicar un poquito exactamente. Sobre este tema queremos explicar a la audiencia porque es un tema que surgió un poco de improviso. Al gobierno había anunciado que una de las grandes inquietudes era promover una reforma del sistema jubilatorio, que es una propuesta gubernamental que nosotros adherimos a los planteos del PIT-CNT, de la UNASPO obviamente, porque es retardataria. Hay que trabajar más, aportar más para cobrar menos, es un retroceso total, pero en medio de toda esta propuesta de este proyecto retardatario, por presiones de los cabildantes de Cabildo Abierto, que además adhirió toda la coalición, se introdujo un artículo que es una verdadera canallada para perjudicar a las viudas de los expresos políticos. Ahí va. Básicamente es eso, se pretende recortar los ingresos de las viudas. Gandini dice que, y lo dicen los cabildantes, que esto fue una medida de Tabaré. No, la pensión especial reparatoria, que es un resarcimiento que perciben algunas presas y expresos políticos, es una reparación del Estado por las condiciones que se vivieron. Es un resarcimiento por la tortura, la prisión indebida, las condiciones de reclusión, las secuelas en el marco de las normas internacionales de derechos humanos. Es una revancha, el artículo 65 que fue aprobado en el Senado, es una medida canallesca de revancha de los cabildantes y de los nostálgicos que también existen en la coalición,
que se han olvidado incluso que Wilson Ferreira Aldunate, en la época de la dictadura, enfrentó la dictadura. Sí, sí. No fue Aparicio Méndez y Echegoyen eran una parte. Wilson, Carlos Julio estaban del otro lado, pero ellos se han olvidado. Y apoyaron esta medida que apoyó Saldain también, que es una revancha contra las pobres septuagenarias, porque estamos hablando de un universo de septuagenarias. En medio de todo esto, la Institución Nacional de Derechos Humanos, con autoridades renovadas, sacó un pronunciamiento diciendo que, a pedido de Crisol obviamente, que el Estado tiene la obligación de reparar y que al reparar no puede obligar a las víctimas a renunciar a otros legítimos derechos ciudadanos. Claro, sería como ilógico, ¿no? Que es lo que ocurre desde el año 2006. Se aprobó la pensión especial reparatoria, que fue un gran avance, fue una gran conquista, lograda incluso con la movilización nuestra, pero con esa situación delicada. Se repara, pero se obliga a renunciar a otros legítimos derechos, como son los derechos previsionales. Y eso le pasa a los presos y les pasa a las viudas. Las viudas de los presos políticos son las únicas en todo el sistema previsional que para cobrar la pensión de sobrevivencia del marido, de su esposo fallecido, tienen que renunciar a sus propias jubilaciones. Es una cosa inconcebible. Disparate. Tabaré Vázquez, fruto de presiones internacionales, de recomendaciones, aprobó un decreto por el cual se les permite a las viudas cobrar el 100%, porque tienen que renunciar a su jubilación. En medio de todo esto, la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es una nueva directiva elegida, que asumió en septiembre de este año, y en medio de toda una situación de discusión que hubo en el Parlamento, porque fue elegida mayoritariamente por la coalición, por unanimidad, los 4 integrantes presentes, dice que la PER tiene que ser compatible con la jubilación, y se lo dijo al presidente y se lo dijo a Penades. Y suponemos que se le va a transmitir este criterio a Gisdonian, que es el diputado que va a promover o negociar la ley de reforma jubilatoria. En medio de todo esto, ¿qué hizo Crisol? Y preparamos una propuesta al mismo artículo 65 que, introduciéndole 9 palabras, resuelve el problema. 8 letras. 9 palabras. Y logramos que la PER pase a ser compatible con jubilaciones y pensiones. Sencillo. Se le da cumplimiento a los que exigen los organismos internacionales, lo que recomienda la INDH, y se hace justicia, porque esto se trata de eso, no es un problema de peso más, peso menos. Las normas de derechos humanos son una conquista de la humanidad, es una conquista de los trabajadores y del pueblo uruguayo, y hay que acatarlas y hay que cumplirlas para hacer justicia. Sí, justamente te iba a preguntar eso, cómo está parado Crisol en este sentido, y sabemos que eso entró al Parlamento, pasó del Senado a diputados, cómo va a seguir ese tema, y en cuanto al artículo 65 sería un artículo por fuera de la 18033, o sería un artículo que se agrega a la 18033, que es la... No sería necesario introducir. Es lo que ya está en la reforma jubilatoria, si se aprueba con esto. Pero ya está en la reforma jubilatoria. Ya estaría en la reforma jubilatoria y se resuelve el problema. El problema es que hay que tener voluntad política y el presidente tiene que cumplir con lo que le mandan los organismos. Tiene que levantar el teléfono, avisarle a su bancada y decir, vamos a cumplir con esta recomendación de la INDH, hay una propuesta de Crisol, se hace justicia, cerramos esto y vamos para adelante. Le hace bien al país, le hace bien internacionalmente. Cuando está desprestigiado a nivel internacional por el caso Marcé, por el caso Astesiano, porque además ya hay un caso concreto y específico donde el gobierno negoció y acordó. No es que estamos pidiendo algo extraordinario. El gobierno uruguayo ya negoció y acordó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para un caso concreto. Crisol estamos preparando la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lo que ocurrió fue que se presentó el proyecto de reforma jubilatoria y nos enteramos de este artículo. Entonces tuvimos que parar la rotativa y enfocarnos en este problema inmediato, porque además genera una gran inestabilidad en un grupo de sectores muy vulnerables de nuestro colectivo. Bien. ¿Por qué pensás que el presidente de la República, en este caso, va a hacer cumplimiento a las normas, cuando hasta el momento todo lo que, o la gran parte de su propuesta cuando fue candidato, no ha venido cumpliendo absolutamente nada? Eso uno. Y segundo, creo que en manifiesto, que también el proyecto Cabildo Abierto entró después de que se votó, o por lo menos eso quedó claro, o por lo menos el que quiere entender que fue un intercambio. Cabildo te votó esto, pero votamos este proyecto, porque también este proyecto de Cabildo Abierto, como ustedes ven en esos artículos que perjudica eso, ¿no? De lo que vos decís de los jubilados, también hay algunas frases que tienen que ver que cambian la historia. Cambian la realidad de la historia, y si así fue, no solo te demuestra o reafirma que acá hubo los dos demonios, ¿no? Porque tiene la teoría de los dos demonios. Reafirma justamente eso de las víctimas de la guerrilla, ¿no? Digo Gastón, porque hay dos aspectos, Landaco. El primero, Crisol no piensa que el presidente, Crisol dice, es lo que el presidente debe hacer. Exacto. Lo va a hacer. Difícil que el chancho chifle. Hasta ahora no nos ha recibido, por ejemplo. Lleva 3 años y ni siquiera nos ha recibido, cuando acá, tradicionalmente, Crisol es la asociación de todas las empresas y presos políticos. Nos hemos reunido con Sanguinetti, con el doctor Tabaré Vázquez, con el presidente Mujica, en el acuerdo y en la discrepancia. Totalmente. Digo, porque eso es la democracia. El presidente nunca recibió a las víctimas, recibió a los terroristas de Estado, o a sus voceros, a sus representantes, y a la organización legitimada, que es con más de 1 millar y pico de socios, no nos recibe. Entonces no pensamos que vaya a club, pero es lo que debe hacer. Es cumplir con las normativas y dar las órdenes si es líder y si realmente quiere resolver los temas. No pensamos que lo vaya a hacer. Nosotros lo demandamos, lo pedimos, lo solicitamos, negociamos. Eso es una cosa, eso es un proyecto que es la reforma jubilatoria. Paralelamente, en el marco de esa negociación que ellos tienen, se introdujo este mamarracho jurídico que es el proyecto que presentó Cabildo y que le exigió a la coalición que se transformara en proyecto de ley para dar los votos para la ley de reforma jubilatoria. Ese proyecto es algo bochornoso. Debe ser el proyecto de ley que mandó a iniciativa de Cabildo Abierto, pero con los votos de todos los ministros, Partido Colorado, Partido Independiente, todos los ministros, es algo vergonzoso, horroroso, jurídicamente, pero además en la intencionalidad. Todos, o la inmensa mayoría de los beneficiarios de esa ley ya fueron reparados por el Estado. Salvo 5 casos de episodios violentos que involucran a civiles, el resto ya fueron contemplados o por leyes que amparan a los funcionarios policiales caídos en acto de servicio, y en el caso de los militares, mediante la ley 14.106 del 14 de marzo de 1973, en el artículo 115, que repara, y de una manera discriminatoria, porque le da un monto mayor a los familiares de los oficiales que el que reciben los familiares del personal subalterno, que es algo inaceptable y hay que tener presente. De la misma forma que las jubilaciones que se están percibiendo ahora, exactamente, los salarios, igual a todo, ¿no? Exactamente, pero es bueno tenerlo presente porque en marzo de 1973, ustedes eran muy jóvenes, ya las Fuerzas Armadas cogobernaban, ya integraban el COSENA, y cuando mandan esta ley para repararse, le dan a los oficiales una cifra mayor que al personal subalterno. Está claro que la vida no tiene valor económico, la vida es única e irrepetible, pero que esos sectores ya se discriminan
pero que además recibieron un monto mayor que el que recibieron los familiares de los detenidos desaparecidos y de los asesinados en la ley 18.596 de septiembre del 2009. No se hay esas comparaciones. Pero el proyecto es repudiable por la sencilla razón de que hace hincapié, centra el foco de la atención en un aspecto muy parcial de un periodo, para ir diluyendo ante los ojos de la opinión pública el terrorismo de Estado. Cabildo Abierto y los nostálgicos, los cabildantes, no dan puntadas sin hilo. No se puede negar el terrorismo de Estado y el estremecimiento que generó en la sociedad uruguaya. Pero van planteando cosas alternativas que las van poniendo, e incluso estratégicamente en la perspectiva electoral. En un cuadro en este país donde las elecciones se terminan resolviendo por un 1 o 2% de la población que no sabemos hasta que entra a la urna qué es lo que va a votar. Y entonces se van a generar homenajes y se va a diluir, neutralizar lo que fue el terrorismo de Estado, que fue un estremecimiento de la sociedad, con más de 200 detenidos desaparecidos, más de 200 asesinados, miles de presos políticos, miles condenados al exilio, miles al incilio y una pérdida brutal del poder adquisitivo de los trabajadores y los sectores populares. Y es bueno tenerlo presente. Ese proceso se inició el 13 de junio de 1968, cuando Pacheco Areco tomó las riendas del Partido Colorado, desplazó a los ballistas e implementó las medidas prontas de seguridad para perseguir a los trabajadores. Porque las medidas prontas de seguridad se tomaron para anular, destruir a la incipiente CNT que se había fundado un año y medio antes. Es más, es bueno tenerlo presente, cuando se van a implantar las medidas prontas de seguridad, el que estaba negociando era Pastorino, por el movimiento sindical, con Manuel Flores Mora, que era el ministro de Trabajo. Estaban negociando los acuerdos salariales. Al mediodía se interrumpen las negociaciones y se entera Flores Mora, que era el ministro de Trabajo, que Pacheco iba a implantar las medidas prontas de seguridad. Y ya se sabía lo que significaban las medidas prontas de seguridad. Era la represión, la detención, mandarlos para San Ramón, las militarizaciones que ocurrieron a los 15 días. Y Flores Mora le dice a Pastorino, el dirigente sindical, Pastorino, esto no va a prosperar. Van a implantar las medidas prontas de seguridad. Si no tiene dónde ir a dormir esta noche, véngase para mi casa. Esto es un testimonio, un libro que recomiendo, del profesor Carlos de Masi, el 68, el año que todos estuvimos en peligro. Que son buenos, es parte de la historia, es toda parte de la historia, porque no se puede hacer documentales como está haciendo Canal 5 y no mencionar las medidas prontas de seguridad y la militarización de los bancarios, de los trabajadores y los intentos por destrozar al movimiento sindical y a la clase obrera, a la CNT, que tan valiosa ha sido a la hora de afirmar la democracia y de establecer las libertades. Sí, no es un tema menor, exactamente, pero a ver, también parte de todo este movimiento, que obviamente lo encabeza Cabildo Abierto, pero que también en los demás, también hay el núcleo duro del herrerismo, es parte también de la historia negra de nuestro país, ¿no? Digo, porque cuando decimos el golpe de Estado militar, cívico-militar, porque también ahí hubieron muchos civiles que acompañaron ese proceso y fueron parte de ese proceso. Bueno, te hago una pequeña corrección para quedar bien con la profesora Broquetas. La dictadura civil-militar. Bueno. Pero es cierto, es decir, las medidas prontas de seguridad, la dictadura, el terrorismo de Estado, fue la respuesta de los grupos de poder, de los que ahora llamamos Mayaoro, para reestructurar la economía en un cuadro de crisis, abandonando los métodos del viejo vallismo. Porque el viejo vallismo negociaba los conflictos sociales. Es verdad. Y Pacheco Areco pone directamente a los representantes de los banqueros, de los industriales, a aplicar las medidas del Fondo Monetario Internacional. Porque esa fue la gran disputa.
Se ponen las medidas prontas de seguridad para acordar la política económica a seguir desde el 68 en adelante con el Fondo Monetario Internacional, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Y en la dictadura estuvieron involucrados los sectores de derecha del Partido Nacional, porque el viejo Echegoyen era un viejo herrerista. Héctor Gutiérrez Ruiz se enfrentó a Pacheco Areco. Pero Echegoyen y Aparicio Méndez eran del casco del Partido Nacional, y también hubo sectores del Partido Colorado, porque Pacheco y Bordaberry y todos los que continuaron era el Partido Colorado. Y son esos mismos sectores que cuando volvimos a la democracia aprobaron la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado para que no fueran juzgados los criminales, por lo cual venimos batallando como Crisol desde hace 22 años. Sí, estamos prácticamente cerrando, pero también estamos, y Crisol supongo que debe estar, y vos encabezando, con el tema de la extradición desde España de se me fue el nombre ahora. Isaac Fischer. Hoy se reúnen en España, hay una instancia decisiva para que se apruebe la extradición a él de esta persona que está involucrada, era el médico que asistió en ese proceso represivo contra los compañeros del Partido Comunista Revolucionario, que tiene como una víctima fatal desaparecida hasta el día de hoy, Eduardo González, que es además de una de las obligaciones que tiene el Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esclarecer qué pasó con Eduardo González y también con Oscar Tassí. En conclusión, vuelvo para el tema inicial, con respecto a la reforma jubilatoria. Lamentablemente, si es que esa reforma se aplica o se aprueba, en caso del artículo el texto agregado, ¿no?, de Crisol quedaría, es decir, no afectarías, pienso. Tenemos expectativa de lograrlo, pero esto depende de la lucha, la movilización, del conjunto de la movilización de nuestro pueblo para detener esta reforma jubilatoria tan negativa, tan nefasta, en el marco de la lucha toda de ella, nuestro pueblo. Toda ella. Bueno, muy bien, antes de irnos les recordamos entonces 50 aniversarios del Penal de Libertad, esta actividad, Punta de Rieles, gracias Gastón, por suerte lo tengo a él hoy que me corrige. El 16 de enero a las 17:45 horas vamos a estar por allí, obviamente cubriendo esa actividad con ustedes, acompañándolos. Muchas gracias, saludos a toda la audiencia. Gracias a ti por estar. Gracias Juan Landaco por estar saludos siempre. Para toda la audiencia. Muy bien, saludamos a todas y a todos, y también a José Olivera, que nos está escuchando de allí de Salinas y manda un saludo aquí a la audiencia. Nos vamos, Javier, chau chau.